Antes de mi tránsito, en el 2016, había empezado a tener curiosidades por algunos temas porque no me sentía como muy cómoda con algunas cosas o con algunas actitudes, entonces como que me informé un poco, encontré videos sobre gente que hablaba de lo trans y yo como que dije, oh, me identifico con eso, entonces como que ya empecé a descubrir quién era yo. Y la forma en la que se lo dije a mi mamá, esto fue en el 2016, se lo dije por una carta. La escribí en una noche, me hice la dormía, la dejé al lado, entonces ella como que siempre nos iba a decir chao o buenas noches. Entonces fuimos y ella vio la carta y la leyó. Bueno, como no sabía nada del tema, le costó bastante entenderlo, pero sin embargo igual como que me intentó apoyar. Las personas tampoco sabían, o sea, como que la psicóloga pensaba que esto se podía curar, entonces como que me decían, no, no te preocupes, esto se te va a pasar, no sé qué, hasta que fuimos a un lugar donde la psicóloga sí sabía del tema, porque era una organización entonces sobre las personas LGBTIQ, y ahí como que ahí recién empezó con el tema donde la persona le dijo a mi mamá, ella es Ángela, y que ella se siente mujer, y es mujer, entonces tienen que tratarla como tal y como esas cosas. Y ahí mi mamá como que ya dijo, ya, acá estamos, ya estoy aquí, hay que ayudarla. Lo que pasa es que han sido hartos los cambios igual, no solamente físico. Si hubiera sido antes, no hubiera sido un proceso exitoso y no hubiéramos logrado lo que ha logrado. Yo creo que ella, y lo creo en general, creo que ella lo dijo o lo verbalizó en el minuto que encontró que todo calzaba para hacerlo y que se sintió segura y preparada para enfrentarlo. De eso me siento como mamá convencida de eso, porque en el fondo uno también va poniendo qué hubiera pasado si lo hubiera hecho a los 4, a los 5, cómo estaba el contexto familiar, cómo estaba la gente que nos rodeaba, cómo estaba también afuera. Porque ya como un año, yo lo único que quería era tomar hormonas, quería tener ya 18 para poder operarme, pero después me di cuenta que existe una identidad trans más allá del binario. Entonces creo que eso me ayudó bastante a quererme como tal y por eso tal vez no quiero ni hormonizarme ni nada de eso. Primero me siento orgullosa de lo que ella ha ido logrando y cómo se ha ido construyendo ella. En algún minuto fue tema de qué iba a pasar, si se iba a bloquear, si no. Pero ella también me fue mostrando que si ella se valora y se quiere tal cual es, yo tengo que ir aceptando sus propias decisiones. Efectivamente, en la sociedad te piden una cierta forma de ser, no solamente con esos roles que tenemos que cumplir, sino con esos estereotipos físicos que nos obligan, un poco, entre comillas, a normalizarnos, a ser de cierta forma u otra. Entonces también entendiendo que no sé cuáles son las consecuencias de la decisión que toma ella tiene 14, que toma ella y que quizás la decisión que la toma ahora a los 14, a los 15, a los 20 pueda ser distinta. Me gusta de ser Ángela que no me puedo esconder, que no necesito ser otra persona porque Ángela es yo.